Bueno, buenos días. En honor a todos los que son puntuales por acá y aprovechando el tiempo que es oro, les damos la bienvenida a este espacio en el que hablaremos sobre la ley de plásticos de un solo uso. Me presento, mi nombre es Paola Bravo, yo soy la cofundadora de Symbiotic, una consultora en sostenibilidad y economía circular, y estamos aquí para poder conversar sobre esas inquietudes que tenemos en relación a esta ley desde un enfoque positivo, desde un enfoque de cómo podemos adaptarnos, qué opciones y oportunidades hay frente a los retos. Siempre es una oportunidad muy grande para crecer. Nosotros nos gusta mucho una palabra que se llama la oportucrisis. Nos invita a crecer en esos tiempos donde a veces las cosas parece que fueran más difíciles. Para mí es un honor tener hoy a esta invitada, a Paula Ocampo. Es una abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana Javeriana, con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad y máster en Política y Gestión Ambiental de la Universidad de Carlos III de Madrid, España. Tiene más de 18 años de experiencia laboral en el sector privado y actualmente es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos. Eh, es un honor, Paula, para mí tenerte hoy acá. Bienvenida y espero que todos podamos aprender mucho de esta experiencia que tienes y podamos resolver entonces estas inquietudes que hoy nos aquejan en este tema. Bienvenida, Paula. Muchas gracias Paola por la invitación. Sí, la idea es que hoy se lleven como unos mensajes claves y más claros de lo que esta ley representa. El texto es largo, es confuso, trae muchísimas medidas, entonces la idea es hacer como un zoom en los temas más relevantes y más preocupantes, pero también darles como esa información para poder manejar esa preocupación y encontrar esas alternativas y esas soluciones que tú comentabas. Entonces, pues me voy a permitir compartir em, pantalla. Claro ¿Sí? que sí. Por acá les quiero Eh, invitar a quienes están con nosotros participando. Si tienen inquietudes que vayan surgiendo en la medida que Paula nos va contando, como todos estos temas, les pido por favor que nos ayuden a ponerlas por el chat. Ahí tenemos a un apoyo de nuestro equipo que va a estar mirando las preguntas y que vamos a tener un espacio al final para poder empezar a hablar sobre estas preguntas que puedan surgir. Listo. Entonces, ¿me confirmas? ¿Están viendo la presentación? ¿Me oyen bien? Listo. Bueno, entonces, lo primero que quiero contarles es, esta ley nos trae una definición de plásticos de un solo uso y nos dice que son estos productos fabricados total o parcialmente con plástico que desde el principio, desde que se diseñaron, no fueron pensados para durar mucho tiempo o tener muchos usos a lo largo de su vida, independientemente de que nosotros a veces como consumidor los reutilicemos, sino que fueron pensados para ser usados una vez por muy corto tiempo y con una vida útil, o sea que su funcionalidad es muy corta. Y aquí empieza uno como con el primer enredo, porque si uno lee la definición, es una definición que puede ser muy subjetiva. ¿Qué es corto tiempo de vida útil? Para cada uno puede ser algo distinto. ¿Qué son múltiples circuitos? Más de uno, más de cinco. Afortunadamente la ley nos ayuda trayendo un listado de 14 productos que son los que va a prohibir de alguna forma o a limitar su comercialización. Y esto es súper importante porque nos da claridad, ¿no? Más allá de cualquier interpretación, que si un funcionario de alguna autoridad ambiental considera que determinado producto, porque él lo entiende así, es de un solo uso, entonces él no puede tomar la decisión de decir esto está prohibido, esto sí, esto no. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que no se prohíbe la fabricación, se prohíbe es introducir al mercado, comercializar los productos. Es decir, estos productos que vamos a ver ahora se pueden fabricar en Colombia. Lo que pasa es que no se pueden comercializar acá, salvo algunas excepciones, que las veremos más adelante, pero por ejemplo se pueden exportar con total libertad.
Entonces, aquí es una primera oportunidad para enfrentar esa crisis, como tú decías, si definitivamente no se encuentra alguna de las alternativas que veremos más adelante como viable, abrir mercados internacionales es una alternativa. Esta ley, la 2232 de 2022, fue promulgada el 7 de julio de ese año. ¿Y por qué les traigo esa fecha? Porque esa fecha marca eh, hacia adelante unos momentos muy especiales y muy específicos de esa ley. Promulgada es, fue publicada en el Diario Oficial, es decir, a partir de ese día la ley está vigente. Y esa ley da dos momentos en cuanto a esa prohibición o limitación de introducción al mercado y de comercialización. Unos a partir del 7 de julio de 2024, que fue el que acabamos de pasar, hace un mes, que fue todo el ruido, toda la angustia, toda la preocupación, y hay otro momento que viene en el 2030. Entonces, ¿qué pasó o en qué estamos en Colombia a partir del 7 de julio de 2024? La ley nos dice que hay una serie de productos que no se pueden ni distribuir ni comercializar en el territorio nacional. ¿Cuáles son esos productos? Las bolsas de punto de pago, que son las que nosotros, digamos, nos entregaban en las cajas de los supermercados, de las tiendas, de los almacenes, excepto las que son reutilizables o las de uso industrial. Entonces ahí ya esa misma prohibición nos trae una excepción. ¿Qué más prohíbe o quedó prohibido a partir del 7 de julio de 2024? Todas esas bolsas que se utilizan para empacar periódicos, facturas, revistas, las bolsas utilizadas por las lavanderías para la ropa lavada, los rollos de bolsas vacías que se ponían en las superficies comerciales, que uno en la industria les dice precorte para el consumidor normal, la del Fluver, la que estaba ahí al lado de las frutas y verduras, el rollito de bolsas. Y ahí también ya hay una excepción, porque nos dice, están exceptuadas de la prohibición, digamos, de distribución y comercialización de estos productos. Estas bolsas sí se van a usar para productos de origen animal crudos. En términos prácticos, no la puedo usar para empacar naranjas, sí la puedo usar para empacar carne cruda o pollo crudo. También quedaron prohibidos los mezcladores y pitillos para bebidas, los soportes plásticos para las bombas de inflar y los soportes plásticos de los hisopos, o sea, los copitos que tienen el cuerpecito, el palito de plástico. Eso es lo que a la fecha tiene una restricción. Solo esto. La ley nos trae otra serie de productos que ya vamos a ver, pero esos vienen hasta dentro de 6 años. Y ahí empezó parte de la confusión, porque claro, los medios nos dicen, el titular es, se prohibieron los plásticos de un solo uso en Colombia, desaparecen de Colombia los plásticos de un solo uso. No están así, no están así. Por eso no hay que quedarse solo con el titular, sino ir un poquito más allá. ¿Qué viene en el 2030? ¿Y para qué las empresas deben empezar a prepararse? Porque no es fácil. Estos procesos de nuevas líneas de productos, de cambios de materia primas, de innovación, toman tiempo, toman dinero. Entonces, hay 6 años, pero 6 años se pasan muy rápido, 5 y medio realmente ya a estas alturas. ¿Qué va a estar prohibido en ese momento? Los envases, empaques o recipientes para contener líquidos no preenvasados para consumo inmediato, para llevar o para entregas a domicilio. El no preenvasados es muy importante porque aquí nos saca de este contexto cualquier cosa que sea un empaque o un envase. Fíjense que ahí ya nos va limitando un poco el tema de la interpretación. Igual para envases o empaques y recipientes contenidos para contener o llevar alimentos para consumo inmediato o utilizados para domicilio. Y los platos, bandejas, cuchillos, cubiertos, tarrinas, cucharas de un solo uso. Cuando uno ve estos tres ítems, uno dice, pues es prácticamente lo mismo, porque si tú hablas de un envase para contener líquidos no preenvasados para llevar, pues estás pensando en ese vasito, en un tarrito para la sopa, que igual está en el otro lado. Lo quisieron dividir así, creemos,
para tener una lista de pronto un poco más larga o más detallada de tipos de productos. El confeti, los manteles, las serpentinas, las láminas para separar o envolver alimentos de consumo inmediato utilizados para llevar o para entrega a domicilio. Estos productos uno como que dice, pero ¿esto qué es? Porque uno de pronto identifica las láminas para separar tajadas de queso, cosas así. Pueden ser, por ejemplo, estas láminas que nos entregan con un sándwich o con una hamburguesa. Hacia allá puede ser el tema. Los mangos de hilo dental, que son los que ven en la imagen, pues eso normalmente lo utilizan o niños o personas con tratamientos de ortodoncia. También encontramos los envases e empaques o cualquier recipiente que se utilice para comercialización al consumidor final de frutas, verduras, hongos, hierbas frescas, estos productos que en su estado natural cuenten con cáscara. ¿Cuál es el sentido de esta prohibición que es un poquito enredada cuando uno lee la redacción? Es evitar lo que están viendo en la imagen, que yo creo que a todos nos parece absurdo y que era algo que estábamos viendo en algunos supermercados y tiendas. Una mandarina pelada, desgajada, presentada en una bandeja con un film, o sea, es un sobreempaque innecesario. Pero cuando hablamos de frutas y verduras, sí hay algunos productos que son muy delicados, que no podemos poner, digamos, a disposición del consumidor a granel porque se termina perdiendo la mayoría. Piensen en una aranda, en una uchuva, en un champiñón, que primero el tema de definición de cáscara es difícil, cáscara, piel, bueno, ahí, pero no es lo mismo una naranja que una uchuva. La uchuva se estripa, se daña, se termina dañando la mitad y por eso requieren algún tipo de protección. Entonces, esta misma prohibición o restricción trae también su propia excepción y dice, bueno, entendemos que hay algunos productos de este tipo que sí requieren de algún envase o empaque plástico que garantice que se pueden conservar, que no va a haber desperdicio de alimentos, porque eso también sería gravísimo, y para proteger su integridad y por temas de inocuidad, pero tiene que ser plástico reciclable 100% o reciclado conforme a la normatividad sanitaria. Entonces vemos cómo está esta prohibición, pero se entiende que también hay productos para los cuales es necesario. Y ahí nos da esa alternativa. También quedan prohibidos como los stickers, las calcomanías que se le ponen a algunos vegetales y frutas. La ley dice vegetales, pero seguramente pues, se aplicará a frutas. Esto es sobre todo temas de marca, ¿no? Y viene mucho en la fruta importada. La fruta nacional no tiene tanto esto, eso también quedará prohibido. Y a partir también del 7 de julio de 2030 queda prohibida la introducción y la comercialización de productos fabricados total o parcialmente con, la ley dice plástico oxodegradable, realmente es aditivos oxodegradables. ¿Por qué está esta prohibición? Y esta es una tendencia también mundial, porque los aditivos oxodegradables, eh, si bien van desapareciendo y desintegrando, oxidando de alguna forma el producto plástico, lo que se ha descubierto es que no lo desaparece del todo. O sea, no lo vemos visualmente, no es perceptible para nosotros, pero se generan los microplásticos. Pues por eso va a quedar prohibido. Este tema, lo que les decía, es algo que en un momento hace 10 12 años atrás fue un boom porque se pensó que era como la solución a este tema. Después otros estudios demostraron que efectivamente eso podía generar microplásticos. Muchos de los países en Europa ya están prohibidos, en Estados Unidos en algunos estados y hacia allá se está moviendo el tema internacional. Acá hay una discusión muy relevante, pero muy técnica, porque la ley nos habla de oxodegradables. En el mercado hay otros aditivos que se llaman oxobiodegradables. Y ahí uno encuentra todas las posiciones. Entonces, hay quienes dicen que son diferentes, que sus procesos, digamos, químicos
y físico son diferentes, entonces sí permite como una desintegración total del plástico. Hay quienes dicen que son muy similares. Yo no tengo la respuesta, soy abogada, entonces esa parte tan técnica no la tengo. Si esperamos y se espera que el ministerio se pronuncie sobre este tema más adelante, para dar claridad en el mercado, ¿cierto? Y para darle tranquilidad también a la gente, porque como les digo, este es un tema que es muy técnico y todavía no se ha terminado de discernir a nivel mundial. ¿Y por qué les digo que esperamos que el ministerio nos dé una luz en esto? Porque como veremos más adelante en el tema de biodegradables, todavía hay una tarea pendiente por parte del ministerio que se va a desarrollar en este año. Entonces, aquí no hemos terminado con las normas relacionadas con plástico, todavía nos quedan unas pendientes. Como yo les decía al inicio, no se trata de prohibiciones absolutas. No es que todo va a desaparecer. La misma ley, reconociendo la importancia y la necesidad de los productos plásticos en diferentes aplicaciones, estableció unas excepciones en las cuales sí se pueden comercializar esos productos que les mostré al principio. Tenemos 14 productos, 10 excepciones. ¿Cuáles son? Por propósitos médicos, por razones de higiene, de nutrición clínica y que no haya un sustituto verdadero para ese tipo de productos, porque contienen productos químicos que pueden presentar algún riesgo para la salud o el ambiente en su manipulación, para contener y conservar alimentos y bebidas de origen animal, alimentos húmedos, elaborados o preelaborados, que por razones de asepsia o de inocuidad, pues tengan que tener ese contacto directo con el plástico o la bolsa plástica. Piensen, por ejemplo, en una pulpa de fruta, en qué más la empacamos para que no se dañe. Entonces están ese tipo de alternativas para prestar servicios en los establecimientos que brindan algún tipo de atención o asistencia médica o para el uso para personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga quemaduras en sus extremidades, pues solo se puede alimentar por un pitillo y se requiere que sea, porque pues no lo pueden canalizar, entonces se requiere que sea un pitillo plástico, por ejemplo. O cuando vamos a un laboratorio a tomarnos algún examen, por ejemplo, piensen en el de la glucosa que le dan a uno, la carga de glucosa es anaranjada, pues te la entregan en un vaso desechable, como se conoce popularmente, porque el laboratorio no tiene la infraestructura para lavar esa cantidad de vasos como puede tener, por ejemplo, una clínica y esterilizarlos. Entonces, en esas circunstancias, esos productos, digamos, se vuelven casi que productos de nicho. Tienen que ir a buscar el nicho donde sí está esa sección permitida. Nuevamente, por fines específicos o razones de higiene o asepsia, que se requiere de bolsa o recipiente para empacar o envasar residuos peligrosos. Y aquí hay uno que es muy importante porque además nos mueve de la discusión apasionada de si el plástico es bueno o malo, o que yo dije, o que la foto de la tortuga, a un terreno netamente objetivo y científico, y es el análisis de ciclo de vida. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la legislación colombiana es la única que tiene esto. ¿Y qué es un análisis de ciclo de vida para los que no están familiarizados? Yo comparo un producto con todos mis sustitutos y voy mirando unos indicadores o unos impactos objetivos predeterminados: materia prima, consumo energético, huella hídrica, huella carbono, transporte. ¿Qué pasa al final de la vida útil de ese producto? Y comparo esos impactos. ¿Y qué me dice la norma? Si usted mediante un análisis de ciclo de vida demuestra que su producto tiene menos impactos para el ambiente que los sustitutos, usted lo puede seguir utilizando. ¿Cuál es la razón de ser de esto? El autor y los ponentes de la ley señalan, esta es una ley para disminuir la contaminación por plástico. Mal haríamos nosotros en retirar un producto plástico del mercado si su sustituto va a tener mayores impactos negativos al ambiente. ¿Cómo se hace un análisis de ciclo de vida? Esto tampoco es algo que
que yo me invente o que me saque los datos de debajo de la manga. En Internet uno encuentra muchos softwares gratuitos donde puede meter información. No, eso no me sirve. En el mundo ya existen normas técnicas internacionales, normas ISO, adaptadas por el ICONTEC. Entonces tenemos norma técnica colombiana sobre cómo se deben hacer los análisis de ciclo de vida. Pues claro, esto lo hace un tercero independiente con base en una norma técnica internacional, con unos criterios y unas buenas prácticas adicionalmente. La buena práctica te dice, esto lo tiene que hacer un tercero y tiene que haber unos revisores internacionales que revisan que el trabajo que hizo ese tercero esté bien hecho. Y eso te garantiza esa objetividad. Y además es muy importante tener en cuenta que el análisis de ciclo de vida se debe hacer sobre el producto específico y con los datos del país. A mí un análisis de ciclo de vida que hayan hecho en Dinamarca o en Estados Unidos me sirve como guía, pero no lo puedo aplicar igual en Colombia. Por ejemplo, simplemente el consumo energético o la huella energética es muy distinta. Nuestra energía proviene de hidroeléctrica. Es más limpia que, por ejemplo, la utilizada en Europa, que es con carbón o nuclear. Entonces, es muy importante que sepan que no es simplemente tomar un análisis de ciclo de vida que alguien ya hizo y liberó en Internet, sino que tiene que ser sobre mi producto. No es lo mismo mi producto, mi proceso productivo que el de mi competencia, incluso en el mismo país. También están exceptuados aquellos productos que estén, o que, perdón, aquellos envases o empaques plásticos que sean utilizados para envasar o empacar productos que hagan parte del listado del IPC que toma en cuenta el DANE para pues, este listado, para tomar la canasta familiar. Y esto también es muy importante por lo que yo les decía al inicio del tema de los empaques. Hay mucha discusión sobre si un empaque es o no un plástico de un solo uso. Pues como vimos, la definición puede ser subjetiva. Uno dice, bueno, el empaque de un dulce seguramente es de un uso, pero un tarro de champú grande no es de un uso. Yo no lo gasto o no acaba su funcionalidad en un solo momento. Y aquí pues nos saca, digamos, de esa prohibición toda esa serie de productos. El listado es más grande de lo que uno cree. Hay productos y servicios, está lo que uno conoce, uno pensaría que son solo como alimentos, pero hay ropa, hay uniformes de colegio, útiles de colegio, algunos electrodomésticos, muebles, servicios de tarjeta de crédito, todo eso está ahí. Y esta excepción tiene una excepción, porque en ese listado están lo que conocemos como vajillas desechables. Entonces, para esas no aplica esta excepción. Esas, digamos, mantienen su restricción de entrar al mercado o de ser comercializadas. Están los pitillos adheridos para envases de hasta 300 mililitros y que tengan un sistema de retención. Esta es, fue como un plazo adicional que se le dio a los pitillos que quedarán prohibidos en 2030 totalmente. Como recuerdan, estos ya empezó la restricción el 7 de julio, pero los pitillos que vienen adheridos a las cajitas pequeñas o a las bolsitas pequeñas, se les dio un plazo adicional. ¿Por qué? Porque estos normalmente son utilizados en productos que se entregan en los planes de alimentación escolar del Estado. Entonces, el golpe económico para encontrar ese sustituto tan rápido podría haber afectado eso. Por eso les dieron como ese plazo adicional. Y finalmente, otra excepción es aquellos productos fabricados 100% de materia prima plástica reciclada post consumo nacional que esté certificada. Esta ley, digamos, dejó muchas tareas para el gobierno y especialmente para el Ministerio de Medio Ambiente de reglamentación, es decir, de desarrollo de los detalles de esa ley. Esa reglamentación se demoró un poco, realmente más de los plazos establecidos en la misma ley, pero salió el 26 de junio de este año y es la resolución 803. Y por ejemplo, en esa resolución nos dicen cómo demostrar que un producto es 100% materia prima plástica reciclada proveniente de postconsumo.
porque en el plástico no es tan evidente visualmente si un producto es o no de materia prima plástica. ¿Y cómo es eso? Entonces, en Colombia tenemos una norma técnica que es la 6632 de 2022 que se llama Trazabilidad y Evaluación de Conformidad del Reciclado de Plásticos y del Contenido de Reciclado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si, por ejemplo, yo produzco bolsas de punto de pago y quiero, que además ya muchos lo están haciendo, ya lo venían haciendo desde antes, poner en el mercado bolsas con 100% contenido de materia prima plástica reciclada? Tengo que certificar en esa norma NTC. ¿Y quién me certifica? Una entidad acreditada ante ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación Colombiano. En este momento, solo hay dos entidades que están a punto de tener esa acreditación y que podrían en las próximas semanas entregar esa certificación, que son el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho y el ICONTEC. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Una vez, digamos, tienen esa información, les dan esa certificación, tienen que llenar un formato y entregar una cantidad de información y esto viene en esa resolución 803 que dice cuándo le hicieron la auditoría, cuál es el número de certificación, cómo fue ese proceso de trazabilidad para evidenciar que de verdad fue con producto plástico, con residuo plástico reciclado de postconsumo, no postindustrial. Toda esa información hay que entregársela a ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y ANLA da un visto bueno. Y a partir de ahí, yo ya tengo permiso. Yo ya puedo salir al mercado y decir, yo puedo seguir entregando, vendiendo mis bolsas de punto de pago porque tengo este visto bueno de ANLA, porque tengo esta certificación de la NTC. La vigencia de esta certificación va a ser por 3 años, pero pues con una auditoría anual, ¿no? Después tengo que volver a hacer el proceso. Y aquí un datico importante, cuando se hacen productos plásticos, normalmente no es solo plástico. Tienen algunos aditivos, o puede tener colorantes, o puede tener cargas minerales como carbonato de calcio. Cuando la norma técnica analiza o se refiere a 100% de materia prima plástica reciclada, pues consumo, no tiene en cuenta eso. Entonces, si por ejemplo mi bolsa está fabricada, digamos, 80% de materia prima plástica, 10% de carbonato de calcio y 10% de algún otro aditivo o de un colorante, no sé, el 100% de materia prima plástica no me lo miden sobre la totalidad de la bolsa, porque si no, nunca lograría llegar a esa excepción, sino me lo miden sobre ese 80% de plástico. O sea, que todo lo que sea de plástico sea materia prima reciclada. Y esta NTC resulta muy importante porque, como vamos a ver más adelante, también sirve para demostrar algunas metas que trajo la ley de unos contenidos mínimos de plástico reciclado para las acciones 100 y 110, que son unas alternativas con enfoque de economía circular y para unas metas de recolección. Entonces, seguramente va a haber muchas empresas iniciando ya este proceso de certificación. ¿Qué son esas alternativas sostenibles con enfoque de economía circular? Y es algo de lo que yo les mencionaba que las empresas tienen hasta 2030 de una serie de los productos que vemos como que son de la segunda tanda para prepararse para este momento. Y la ley que les dice en términos prácticos, usted pone determinada cantidad de producto en el mercado. Si usted me demuestra que hubo medidas de responsabilidad extendida al productor, que realmente aprovechó toda esa resina plástica que puso en el mercado, usted puede seguir. No queda prohibido, no queda restringido. Entonces implica un esfuerzo muy grande para las empresas, pero es decirles, usted puede seguir en el negocio si usted me demuestra que está haciendo todo este andamiaje grande de responsabilidad extendida al productor detrás
y ese plástico no está quedando en el ambiente y ni está yendo a relleno sanitario, sino que está siendo efectivamente aprovechado. Y esas son las acciones 100 y 110. Entonces, acción 100, por ejemplo, pongo, eh, digamos, 10 toneladas de vasitos de polipropileno en el mercado. ¿Qué tengo que hacer yo? A través de esa NTC y a través de un plan de gestión, demostrar que recuperé esas 10 toneladas o de vasitos de polietileno, no, de polipropileno, no tienen que ser míos, puede ser cualquier marca, o esas 10 toneladas de resina de polipropileno. Hay unas cadenas de reciclaje en el país que están más desarrolladas que otras y ahí viene la acción 110. Que dice, bueno, yo sé que hay resinas, pensemos en el poliestireno expandido, más conocido como icopor, que es mucho más difícil, que no está tan desarrollada la cadena de reciclaje. Entonces, si usted pone las mismas 10 toneladas de vasitos para el café de poliestireno expandido en el mercado y usted me demuestra que aprovechó, es decir, recicló o hizo un coprocesamiento o hizo una valorización energética, que es lo que nos dice la norma de responsabilidad extendida al productor, que es aprovechamiento. Usted me demuestra que hizo al menos el 50%, es decir, 5 toneladas de ese material y hasta llegar al 110, en el caso del ejemplo, 6 toneladas de otra resina plástica que no sea PET o polietileno de alta, salvo que el producto sea de esas resinas, usted puede seguir en el mercado. Entonces y fíjense que es una alternativa que sí requiere un esfuerzo muy grande por parte del productor, pero lo que le está diciendo la ley es entendemos que pues usted tiene un negocio viable, el plástico es necesario, entonces hagamos este acuerdo. Yo lo dejo seguir en el mercado, usted tiene que hacer un esfuerzo enorme para garantizarme que hay reciclaje de ese plástico. Y ahí tenemos una ventaja ambiental, pero también tenemos la ventaja de que estas empresas pueden continuar en el mercado. Estas alternativas sostenibles con enfoque economía circular únicamente aplican a los productos que van a quedar restringidos a partir del 2030. Es decir, esta no me aplica para pitillos, no me aplica para mezcladores, no me aplica para bolsas plásticas, para los rollitos de bolsas de Fruer, para esas no me aplica. Hay otras alternativas. La norma habla de permitir el uso de materias primas ambientales, biodegradables o compostables en condiciones ambientales naturales. ¿Esto qué significa? Y aquí, y tal vez este es uno de los temas más retadores y más complicados que trae la norma, porque este es un tema absolutamente técnico, es un tema que no es fácil, es un tema sobre el cual todavía hay mucho desarrollo de investigación. Entonces la ley pone unos mínimos y la ley dice mínimo, mínimo, esas materias primas biodegradables o esos aditivos que se adhieren que se añaden al producto plástico tienen que garantizar una rata de biodegradación, que se biodegrade, que se composte, que desaparezca, por lo menos el 50% del producto en 3 años y el 85% en 4 años. Y adicionalmente, ese proceso no debe generar o el resultado de ese proceso no debe contener sustancias de interés. Básicamente, algunos como venenos, como arsénico, y metales pesados, cadmio, plomo, cobalto, ahí están todos. Y eso quedaba, esa era una de las tareas pendientes del ministerio y era, bueno, usted tiene que reglamentar y decir esto cómo va a funcionar, cómo se prueba, cuál es la norma técnica. Realmente todos estábamos esperando que en la famosa resolución 803 nos dieran más detalles sobre esta materia. No fue así. Lo que el ministerio hizo fue decir, esto requiere una norma especial, aparte y técnica. Entonces vamos a dar como 12 meses de plazo, por decirlo de alguna forma, mientras desarrollamos esa norma técnica
para que quienes usan estos aditivos puedan seguir en el mercado. Pero no es así de simple, tienen que cumplir una serie de condiciones. Entonces, quienes opten por estas alternativas deben, en ese periodo, tienen 12 meses para reportarle al ministerio todo lo que yo les voy a contar. Tienen que certificar el producto, no la materia prima, no el aditivo, el producto, la bolsa, el pitillo, el soporte para las bombas, el palito de los copos. ¿Y qué es esa certificación del producto? Tengo que encontrar una norma técnica americana, ASTM, o internacional, ISO, o alguna, digamos, equivalente, que garantice que se cumplen estos puntos de referencia, la rata de biodegradación y que no se generen estas sustancias de interés. Aparte de certificar mi producto en eso, que la certificación tiene que ser, si es en Colombia, por un laboratorio acreditado ante ONAC, si es en el extranjero, por un laboratorio que esté acreditado en esa norma técnica específica ante como el ONAC equivalente de allá y que ese país tenga un acuerdo de reconocimiento mutuo con Colombia. Tengo que anexar las pruebas de laboratorio que me digan que cumplí con estos puntos de referencia. Y bueno, y otra serie de información que les piden ahí. Y adicionalmente, tengo que fijarme muy bien si mi producto es o no compatible con el proceso de reciclaje tradicional del plástico. ¿Por qué? Porque si no es compatible, tengo que garantizar el aprovechamiento en un flujo de materiales distintos para no dañar el reciclaje mecánico. Y tengo que cumplir con unas metas de responsabilidad extendida al productor que ahora les voy a mostrar. Entonces, está esta alternativa. Hay que ser, y el ministerio lo ha dicho, hay que ser muy cuidadosos y muy responsables porque yo tengo que tener la certeza de que mi producto, mi bolsa, mi pito, mi palito para las bombas, sí cumple con esto. Yo puedo entregarle la información al ministerio en 6 meses, en 4, tengo hasta el 26 de junio del 2025. Pero si por algo mi producto o no está certificado o las pruebas no terminan cumpliendo o el ministerio al ver todo lo que uno anexa dice, no, es que no me cumple porque por allá encontré que sí genera, no sé, cadmio, por ejemplo, los pueden sancionar y las sanciones son altísimas. Hay multas muy altas, la mínima es 5.000 salarios mínimos, la máxima es como 100.000. Cierra el establecimiento temporal o cierra el establecimiento definitivo. Entonces, cuando uno vaya a hacer esto, uno tiene que tener como la certeza de que sí va a cumplir con todo lo que la misma ley y la resolución le está pidiendo. ¿Qué es esto de las metas de responsabilidad extendida del productor? Algunos de ustedes ya conocerán la famosa resolución 1407, que básicamente lo que nos dice, y esta aplica para todos los materiales, es usted tiene que hacerse garantizar que se está aprovechando una parte de los materiales de empaques y envases que está poniendo en el mercado. Y son metas que van, digamos, aumentando en el tiempo. ¿Qué nos trae esta norma? Y aquí hay una cantidad de metas, unas que vienen en la ley, otras que incluyó el ministerio en la resolución. Entonces, ¿qué nos dice? Hay 3 tipos de metas. Contenido mínimo de materia prima reciclada. Aquí sí puede ser mezclado postconsumo y postindustrial, pero debe haber un poco más o la mayoría va a ser postconsumo. Hay unas metas de aprovechamiento, es decir, unas metas que demuestren que yo o reciclé quí- química o mecánicamente porque la norma no distingue, o hice valorización energética o hice coprocesamiento. Y hay unas metas de recolección que es un criterio nuevo que trae la ley. Y esas metas están dadas para todos estos productos. Entonces, las botellas PET de agua potable tratada y las botellas PET de otro tipo de bebidas tienen que cumplir unas metas de contenido mínimo de material reciclable. Las botellas
y recipientes y envases para contener líquidos tienen que cumplir un mínimo de recolección. Vamos a ver en detalle un poquito más eso. Los envases de polietileno de alta densidad para contener líquidos tienen que cumplir una meta de aprovechamiento. Los plásticos para el sector de la construcción tienen que cumplir los tres tipos de meta, pero no son todos los plásticos del sector de la construcción, son unos muy específicos, los que se utilizan en la protección de vidrios, puertas, baldosas y accesorios de baños. Y finalmente, los envases y empaques de productos plásticos de un solo uso en PET, que tienen que cumplir una meta de aprovechamiento. ¿Esto qué significa? Que hay que, antes responsabilidad extendida al productor, uno presentaba una línea base por materiales y cumplías una meta global. Ahora vamos a tener dos. Por un lado están todos los materiales y por otro lado está plástico. Y hay que tener, y viene con una serie de anexos esta resolución 803 que pide identificar mucha información, mucha más detallada de plásticos y hay unas nuevas metas para plásticos. Adicionalmente, todo lo que sea multimaterial, es decir, estos productos que tienen más de un material, estos envases y empaques, así sea un 2% de plástico, tiene que reportar por parte ese plástico. Entonces, veamos cuáles son como esas metas iniciales. Las botellas PET, bueno, a partir del próximo año, las botellas PET para agua potable tratada van a tener que tener mínimo un 50% de materia prima reciclada. ¿Esto cómo lo demuestro? Tengo que cumplir los requisitos de la NTC 6632, tiene que haber una serie de procesos de verificación de trazabilidad, todo esto tiene que estar documentado y todo esto lo reporta el plan de gestión. Y ven cómo las metas van subiendo hasta llegar al 2030 en un 90%. Las botellas PET de otro tipo de bebidas tienen unas metas distintas. ¿Por qué? Porque técnicamente los productos carbonatados en este momento, hasta donde va el desarrollo tecnológico, algunos no soportan tanta materia prima reciclada. Otros sí, aunque en el mercado ya vemos muchas que ya tienen incluso más materia prima reciclada que la de que está en estas metas, pero estas fueron. A partir del próximo año, mínimo 20% de materia prima postconsumo y o postindustria hasta llegar al 60% en el 2040. Para los plásticos del sector de la construcción, los específicos que les dije, las metas son altísimas realmente. Contenido mínimo de materia prima arranca en el 80% a partir del otro año y va subiendo hasta el 90%. Meta de aprovechamiento arranca en el 45% hasta llegar al 90%. Y metas de recolección, que ya les voy a contar qué es, arranca en el 50% hasta llegar al 98%. Altísimo. ¿Qué son las metas de recolección? Digamos, estas metas están establecidas en la ley para esos plásticos del sector de construcción y para todas las botellas, envases y recipientes plásticos para contener líquidos. La resolución 803 nos trae una nueva definición de recolección porque esa no existía para, digamos, para efectos de la aplicación de esta norma. Y es esa actividad en la que se recogen esos residuos plásticos y se entregan a una empresa transformadora. Es decir, un gestor vinculado a un plan de gestión, ya sea individual o colectivo, muy probablemente una organización de recicladores, aunque hay otro tipo de gestores. En el momento en que hacen todo ese proceso de recolección, tienen toda esa trazabilidad y entregan eso a una empresa transformadora que con la definición de la resolución 1407 es aquella que toma esos residuos y los transforma o en una nueva materia prima o en un nuevo producto final. Ese paso, esa entrega de ese producto sin llegar a la transformación, esa es la meta de recolección que hay que cumplir. Empezamos con un 25% a partir del próximo año para terminar con un 50% en el 2030.
Y finalmente, las metas de aprovechamiento. Como les decía, la resolución 1407 de 2018 y la 1342 de 2020 tienen unas metas para todos los materiales, iguales para todos los materiales. A partir del otro año ya no son para todos los materiales. Esa tabla verde que ustedes ven ahí es para todos los envases y empaques de cartón, papel, vidrio, metal. Y plástico nos quedamos con otras metas. Entonces, para todos los envases o empaques plásticos o incluso plásticos de un solo uso que no tienen una meta específica, por ejemplo, los cubiertos, arrancamos con un 4% en el 2025 hasta llegar a un 30% en el 2030. Para los envases de polietileno de alta densidad con contenido líquido, las metas se mantienen igual, 18, 20, pero tengo que cumplirla con esos envases. Y para los envases y empaques y productos plásticos de un solo uso de PET, también están las metas de 18 en el 2025 y del 30% en el 2030. Entonces es un reto muy grande porque como estaban funcionando los planes de gestión ahora, nos permitía como una mayor flexibilidad para cumplir con otro tipo de materiales. Ahora los plásticos tienen metas independientes. Hay que demostrar y garantizar que se está aprovechando resina plástica, envases plásticos y encima de eso es la dificultad también un poco de llenar todos estos anexos de la solución que hay que entregarse, lo que cada plan de gestión debe entregarle a ANLA para verificar la trazabilidad y el cumplimiento de todo esto. Entonces, el reto no es menor, como pueden ver, pero las empresas sí tienen alternativas. No, la resolución 803 no salió tan rápido como debía y como esperábamos, y por eso ha sido un poco como atropellado, por decirlo de alguna forma, especialmente para estos primeros productos que recibieron el primer impacto, pero hay alternativas, hay oportunidades que se pueden buscar pues, para permanecer en el mercado y no sufrir como el cierre de las empresas o la pérdida de todos los empleos. Eso era lo que quería contarles la Paula, mañana de hoy. excelente. Pues muy interesante. Yo por aquí tengo ya unas inquietudes que me gustaría que empecemos a hablar y es, hay una diferencia claramente entre lo que es quienes son fabricantes, ¿cierto? Quienes son productores y quienes están dentro de la cadena de valor que hacen uso de este tipo de productos. Eso por un Ujú, lado, porque tal vez a unos les aplica de una forma un poco más intensiva y a otros no tanto, que están en esa cadena de valor como usuarios o como, digamos, distribuidores, ¿cierto? ujú, Y en ese caso, ¿cómo aplican entonces estas sanciones si no cumplo yo? O sea, ¿qué tanto aplica para un lado y qué tanto aplica para el que simplemente es como un consumidor? Si yo, por ejemplo, soy una institución y tengo que hacer ese tipo de compras, ¿también me aplica a mí este tipo de prohibición? ¿Cómo funciona en este sentido? ujú. Sí, ahí realmente depende del momento. La sanción es para quien comercializa o distribuye. Entonces, incluso pueden resultar sancionados los dos. Si, por ejemplo, yo fabrico pitillos y mis pitillos no cumplen con ninguna de las excepciones ni con ninguna de las alternativas que vimos de biodegradables o de PCR, de postconsumo, y le vendo mis pitillos, por ejemplo, a una cadena de restaurantes. Ahí estoy incumpliendo la ley, me pueden sancionar. La cadena de restaurantes, al entregarle esos pitillos a sus consumidores, también los está distribuyendo, los está poniendo en el mercado nacional. Pues podrían también ser sujetos de esa sanción. Ahí depende del momento en el que aparezca, por decirlo de alguna forma, la autoridad ambiental.
Y también por eso es muy importante que quienes son usuarios de este tipo de productos hablen con su proveedor, ¿sí? No, porque es que, por ejemplo, yo soy una clínica y necesito algún tipo, sí, de estos productos por X o Y razón. Entonces, entre los dos, bueno, ¿cómo vamos a tener la excepción certificada, documentada, para que estemos tranquilos ante cualquier requerimiento de la entidad? O yo soy, tengo una tienda, necesito esas bolsas plásticas, entonces tengo que empezar a trabajar con mi proveedor y decirle, bueno, están prohibidas, digamos, las tradicionales. ¿Qué alternativas me ofrece? No, trabajemos en reutilizables. Perfecto. No, mire, yo ya estoy a punto de certificarme porque ya estoy fabricando bolsa con materia prima reciclada, entonces trabajemos con esas. No, ya tengo la certificación, las pruebas de laboratorio que me muestran todo este tema de la biodegradación, entonces compártame esas pruebas por si llega la autoridad ambiental a hacerme un requerimiento, yo poder tener cómo demostrar que no estoy en incumplimiento de la ley. Qué importante eso, Paula. Esto nos trae a que este proceso que viene precisamente para darle una mayor trazabilidad a este tema que nos ha preocupado tanto a todos, que es el tema de contaminación. Si bien yo pienso que los plásticos son muy útiles y el problema no está en los plásticos, sino en el uso que le damos y en que cómo terminan al final dispuestos de Ujú. una mala manera. Entonces, todo esto sumado a esa responsabilidad extendida del productor y al tema de incorporar ya una economía circular en lugar de una economía lineal, es lo que está promoviendo como tal esta ley. Yo quisiera hacer como un poquito de contexto aquí. Esto no llegó de la nada, ¿cierto? Sino Mm. esto es un tema a nivel global, donde ya hemos visto cómo está el tema de contaminación a nivel general. Y por eso se está organizando un tratado global de plásticos que se espera que a finales de este año pueda tener como ya una negociación final. Y yo quisiera hablarles un poquito de cifras para que veamos cuál es la dimensión y por qué, digamos, aportar y empezar a pensarlo como una oportunidad para empezar a utilizar nuevas tecnologías, para ver cómo hacemos esa reincorporación de esos productos a la cadena de valor, donde podamos tener esa trazabilidad y que estén circulando más veces en el mercado. Miren que se calcula que el mundo genera 139 millones de toneladas métricas de residuos plásticos de un solo uso. Esto era para 2021. Imagínense esto equivale como a más de 13.700 Torres Eiffel, según la ONU. O sea, eso es un montón. Y solo en Colombia, cada persona desecha 24 kilos de plástico anualmente, de los cuales el 74% de los envases termina en rellenos sanitarios, invadiendo las ciudades, contaminando mares o ríos. Entonces, lo importante es cómo nos preparamos también. Hoy ya hay unas que ya definimos cuáles eran los tipos de plásticos que hoy están eh, prohibidos o que están dentro de esa reglamentación para el 7 de julio, pero hay otros que vienen para el 2030. ¿Cómo empezamos a trabajar en esas estrategias, cierto? Que nos van a permitir que cuando llegue ese 2030 no nos coja así, sino que ya estemos preparados, viendo cómo nos articulamos en esa cadena de valor, viendo cuáles son esas certificaciones que necesitamos y cuáles serían esas estrategias que tenemos que abordar para poder estar en línea con con este reto que, digamos, está para todos. Ahí hay otra pregunta, Paula, que nos hacían y es, hay organizaciones que ya tienen, digamos, algunos de estos tipos de materiales en stock. Entiendo que esto, no sé, si yo los tengo, igual ya no los puedo vender, no los puedo Mm. comercializar. ¿Qué opciones tenemos para estas personas que hoy tienen esto en stock? ¿Cuáles serían posibles soluciones para ello? Sí, yo quiero hacer una reflexión antes de contestarte la pregunta de lo que tú estabas diciendo, y es que tenemos que trabajar como sociedad en unas soluciones integrales. No hay una única solución. No es todo prohibición, no es todo reciclaje, es desde todos en la cadena, o sea, fabricar mejores productos que sean más reciclables, que usen menos resina, que sean reutilizables, pero también que los consumidores consuman de una forma más consciente realmente lo que necesitamos,
que seamos muy juiciosos con nuestra disposición final de residuos, que lleguen a quien tiene que llegar, que sí haya ese reciclaje, que sí haya ese aprovechamiento y que no termine todo en relleno sanitario. Entonces, este tema de esta transición que se está viviendo y viendo también experiencias internacionales de algunas legislaciones que ya llevan más tiempo o que al principio fueron mucho más agresivas, una prohibición únicamente no es una solución. Tú necesitas una cantidad de herramientas y de trabajo de todos los actores de la cadena de valor para empezar a voltear la situación y a evitar que que los plásticos terminen en el peor de los casos en el ambiente o en relleno sanitario, porque estamos enterrando materia prima muy valiosa. Y respecto a tu pregunta del stock, la ley desafortunadamente no trae ninguna medida relacionada con agotar inventario. Y desde el ministerio, cuando en su momento se planteó que en la reglamentación pues, se solicitó o se planteó esa inquietud de por qué no dan un plazo, la respuesta fue, esta ley está desde el 2022. Ustedes saben que esto venía, han debido prepararse, digamos, con el manejo de esos stocks. ¿Qué se puede hacer con eso? Yo ya no lo puedo comercializar, yo ya no lo puedo distribuir, no lo puedo poner en el mercado. Entonces, si no cumplo con ninguna de las excepciones, una alternativa es buscar mi producto a qué excepción puede aplicar eh, y empezar como a buscar ese nicho de mercado. Si no lo encuentro por ahí, toca reciclar el producto. De acuerdo, totalmente válido. Y creo que también aquí es una Sí, enseñanza para, hoy estamos también en ese punto que quizá estaban los otros hace un tiempo ya prevenidos para que no nos vuelva a pasar esto de las personas que en exacto. este momento tengan stock. Por acá tenemos unas preguntas, te las voy a leer para que las abordemos y al Listo. final hay una persona que quiere hacernos un aporte, entonces le vamos a dar como la palabra en un momentico. La pregunta dice, la norma NTC 6632 que me certifica proceso, materia prima, preforma o el envase y el ANLA que me avala producto, en nuestro caso envases, o la materia prima con la cual vamos a procesar una preforma y un envase. Nosotros Ujú. fabricamos y vendemos preforma. ¿Esta norma aplica de manera independiente? Uno tiene que tener como certificaciones para los distintos momentos. Entonces, una cosa es cuando tú certificas la materia prima, ¿sí? Que tu proceso y como materia prima, el pellet, que son como las bolitas en las que viene el plástico antes de ser procesado, que te certifiquen que eso es de materia prima plástica reciclada. Cuando tú ya tienes el proceso productivo, tienes que certificar esa preforma. Es decir, la preforma, para los que no están familiarizados, es como un tubito chiquito que después se sopla y queda la botella. Es como la forma primaria de la botella y después ya se sopla y ya nos queda la botella con el molde que se quiera. Ahí tienes que certificar también el producto, es decir, que tu preforma está hecha con esa resina reciclada. Claro, si ya tienes la resina, ya tienes parte del camino adelantado, porque ahí ya tienes, ya es mucho más fácil la trazabilidad. Pero sí, el organismo certificador te evalúa tu proceso productivo y te dice así, cuando hace su proceso, efectivamente, solo echa, por ejemplo, esta resina virgen con esta resina de reciclado. Entonces tienen que mirar los dos. Si fabrican las dos, tienen que mirar las dos. Si compran la resina recuperada, tienen que comprársela a alguien que ya tenga esa certificación. Muchas gracias, Paula. Bueno, no sé si tenemos más inquietudes por acá. Por ahora también me gustaría como en Paola, este, qué pena. sí, Si hay otro par de dudas más arriba, si quieres yo las leo. perfecto. Adelante. Hola, muchas gracias. Quisiera saber qué nos dice la norma frente a los empaques de poliamida que conforman los empaques de salchichas y embutidos, aunque vienen en las excepciones de la prohibición, pero tienen una muy poca o mínima reciclabilidad en Colombia. ¿Son de un solo uso?
No, esos son empaques flexibles para productos cárnicos, entonces esos no están contemplados, digamos, por la ley. Y la excepción sería si alguien te dice es que eso está prohibido, pero si tú ves el listado de productos prohibidos, por ningún lado está como el empaque de las salchichas. Entonces, ¿qué pasa con el empaque de las salchichas y a qué aplicaría? A responsabilidad extendida del productor. Pero ahí lo que te pide la norma es reciclar o aprovechar un porcentaje de lo que pusiste en el mercado. En este caso, como es general, como no es una meta específica, no es que tú tengas que sacar como el forrito de cada salchicha y ponerte a recuperar ese específico, sino tú dices, puse tantas toneladas en el mercado y tengo que recuperar, en este caso, a partir del otro año, y no lo haces, pues salvo que tengan un plan de gestión individual, lo hace tu plan de gestión colectivo, un 4% de plástico, cualquiera. Entonces, ahí está la aplicación hacia ustedes. Importante que hables con tu plan de gestión, que empiecen a evaluar cómo van a hacer ese tema de empezar a recoger cada vez más residuo plástico, residuo de envase y empaque plástico, pero no es que tú tengas que recuperar exactamente ese empaque del embutido. Muchas Gracias, Paula. Y aquí hay otro comentario de Judy Moreno. ¿Cómo se inicia el proceso de certificación? ¿Con quién se puede entrar en contacto para aplicar toda la normatividad? Y les solicito el favor me faciliten el contacto de la entidad con la que se puede iniciar todo este proceso y que cuenten con laboratorio y términos de referencia para poder iniciar el cumplimiento de la ley. Bueno, ahí hay varios temas. La ley, digamos, no te... Tienes que cumplir muchas cosas, entonces no necesariamente es una única entidad. Si tú vas a trabajar tema de 100% producto de plástico reciclado, contacta o al Instituto de Investigación y Capacitación del Plástico y el Caucho, que está en Medellín, pero atiende a nivel nacional, o al ICONTEC. Y ellos te dan, te guían y te dan ese proceso de la certificación de la norma técnica 6632. Si el tema es con biodegradables, entonces tienes que trabajar de la mano de tu proveedor que te entregue el aditivo o la resina compostable para que ellos te indiquen un laboratorio adecuado y ahí uno va revisando para hacer las pruebas y cuál es el proceso de certificación. Normalmente en temas de biodegradabilidad en Colombia no hay tantas entidades acreditadas. Entonces hay que identificar, bueno, cuál es la norma técnica, si es un laboratorio de Estados Unidos, de Europa. En la página de ONAC uno puede encontrar con qué países hay acuerdo de reconocimiento mutuo. Entonces, como es un proceso largo, hay que hacerlo rápido. Y ahí te toca es trabajar de la mano de tu proveedor. Si el tema es las metas de responsabilidad extendida al productor, ya sea meta de aprovechamiento, meta de recuperación o meta de incorporación de contenido mínimo, tienes que trabajar con un plan de gestión. Seguramente ya tienes uno, porque la norma nos obliga a todos ya desde 2021 a tener un plan de gestión. Si no lo tienes, debes hacerlo rápido y digamos, subsanar el tema para evitar sanciones por parte de ANLA. Ahí hay muchos en el mercado. O sea, está Visión 3030 de la ANDI, está Punto Azul, está Red Reciclo de Sempre, hay unos más pequeños, está Lumina, está el de Ecoplásticos que se llama Correp, hay como 180. Entonces, ahí, si no tienes, busca rápido y que te ayuden a subsanar. Si ya tienes un plan de gestión, trabajar con el plan de gestión y hay que sentarse ya a ver cómo se va a levantar esa línea base separada, cómo se va a garantizar ese cumplimiento. Entonces son como muchos, muchos aliados que se necesitan para el cumplimiento de la norma. Paula, mil gracias. Bueno, antes de ir cerrando por acá, porque ya cumplimos también nuestro tiempo y para también ser respetuosos con todos ustedes,
Quisiera darle la palabra que nos había solicitado a Juan. Juan, adelante, cuéntanos qué nos quieres compartir. Buenos días a todos. Buen día. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Torres. Quería compartirles lo siguiente. Quiero que por un momento eh, miren lo que yo estoy haciendo en este momento y nos pongamos a pensar en una cosa, lo que el aporte que les quiero dar. Buenos días. Buenos días. A Bien, ver, sí. a ver, ¿cómo volteo la camarita? Bueno, resulta que hace 10 minutos estoy yo pintando esta puerta. Algo tan básico. Un pitillo, un vaso, una clínica, todo lo que ustedes hablan. Resulta que esta puerta yo vine a un sitio de un asadero y obtuve estos guantes plásticos. Para mi concepto sería de un primer uso, ¿cierto? Porque los voy a utilizar una sola vez y por el componente químico, pues los voy a desechar a un relleno sanitario como residuo eh, ordinario, ¿correcto? Hay dos cosas muy fundamentales. Estuve hace un par de años trabajando con una importadora de plásticos originales de Malasia y pues muy difícil de verdad, pues no, o sea, si la empresa procesa el plástico, pues le tiene que otorgar a la persona que hace directamente el producto como tal eh, la manera, la forma de certificarlo. Lo que yo creo, y me disculpan eso siempre de todos, todo el mundo se basa en la norma y en las cifras, pero aquí nos tenemos que basar. Yo actualmente tengo una comercializadora de chatarra y sé cuál es la necesidad diaria en la calle. La verdad, para que haya una mitigación de lo que ustedes están diciendo o que el Estado está imponiendo, es el tema técnico para los microempresarios. Muchas de las veces a nosotros nos toca sacar materias primas donde una empresa grande no hace la transformación o recibe una cantidad de toneladas. La estrategia está en el consumo y en el mercado y en el precio. No estoy hablando en el precio de a cómo me van a vender a mí el café o el tinto, o si yo voy a comprar un pollo, los guantes va incluido dentro del precio, sino directamente para el reciclador. Si nosotros hacemos una campaña estratégicamente bien implementada, yo creería que toda esa cantidad de materiales se pueden certificar a través de la parte técnica del Estado, impulsando al microempresario. ¿Qué es lo que pasa con el microempresario? Que muchas de las veces la misma necesidad lo lleva a transformar y a ser creativo. Del 100%, el 20% de esos microempresarios se tecnifican y estudian y se dejan preparar. Pero hoy en día hay muchas asociaciones de recicladores que están vinculadas a ese gremio donde ustedes pueden tecnificar y pueden mitigar el tema. Creería yo como consumidor, directamente con una cantidad de materiales que realmente no están en consumo o son difíciles de su tema de reciclado, creería yo que un reciclador se encargaría, mire, en el sur de Bogotá son muy pocas las microempresas que reciclan los envases, por ejemplo, los envases de tinto. Entonces, creería yo que antes de la norma, y si vamos a reciclar acá y le vamos a pedir al señor de la panadería, al de la leche, al del lichigo, el tema de los envases o a dónde nos están empacando los elementos, los pitillos, creería yo que podemos tener una muy buena estrategia de mercado para consumo y que se puedan tecnificar los microempresarios para Muchas ellos hacer el tema de transformación de materia. Muchas gracias. Excelente, Juan. Muchas gracias por tu aporte. Por ahí también vimos otra persona, María Trujillo, muchas gracias. Y Adriana, muchas gracias por los aportes. Nos están pidiendo que les gustaría también tener una charla más enfocada al hogar con este enfoque ya desde el consumo. Lo vamos a tener en cuenta para abrirles este espacio.
Van a tener la grabación de esta sesión, la subiremos a nuestro canal de YouTube, entonces bienvenidos también a quienes por X o Y motivo no pudieron estar completo, podrán tenerla también. Y voy a leerte la última pregunta, Paula. Aquí nos habla Gilma y nos dice, ¿existe alguna base de datos de las entidades con materias primas certificadas? No, Wow, ¿cómo hacemos no entonces existe. ahí para Hay, saber quién o hay que no está empezar, hay que empezar a buscar proveedores, hay que empezar a buscar proveedores. Y ahí también es un tema como pues, de libre mercado, ¿no? La recomendación es siempre pedir en esa búsqueda de proveedores respaldo de la información que están ofreciendo, ¿no? Actuar responsablemente, que te entreguen todas las pruebas, las debidas certificaciones, que te acompañen en ese proceso. eh, Dependiendo de lo que estés buscando, si es el tema de biodegradables, si es el tema de material reciclado, ahí ahí hay que empezar a ver que lo que te ofrecen realmente cumpla con lo que dice la norma. Y quería hacer un comentario, una reflexión también sobre lo que nos comentaba Juan ahora. Sí, aquí el tema es, digamos que no es fácil el tema de los precios del material reciclado, pues es libre competencia, libre mercado. eh, la ley de servicios públicos le da este régimen de libre competencia y desafortunadamente el esquema tarifario que tenemos ahora del servicio público de aseo hace más rentable llevar los residuos al relleno sanitario que aprovecharlos. Y nosotros como sociedad no, en teoría estamos obligados a separar en la fuente, pero yo creo que ni el 30% de los colombianos lo hacen. Entonces, se requieren también otra serie de cambios y de medidas para garantizar que se puedan dar más esos desarrollos y que, por ejemplo, los recicladores no estén únicamente concentrados en obtener el material rápido, sino que puedan ir desarrollando. Y hay muchos casos muy bonitos y experiencias muy exitosas que han hecho la transición de solo ser gestores y reciclar y recuperar el material a ser ya transformadores y a tener, digamos, microempresas, pero se requiere mucho. Y aquí es un tema que además este tema de reciclaje está sobre reglamentado. Tenemos dos autoridades a nivel nacional con competencia, autoridades territoriales. El tema de la tarifa, entonces sí tenemos muchos cambios por hacer, pero yo creo que estas normas sí, sí nos van a impulsar y nos van a dinamizar esos mercados, porque antes había, entre comillas, cierta comodidad en que yo podía cumplir mis metas con, no sé, PET o polietileno de alta, que es lo que más se recicla en plásticos. Ahora tengo que empezar a buscar esos otros plásticos. Entonces yo ya estoy generando esa demanda y ahí los recicladores pues buscan, encuentran que hay esa demanda sin atender y buscan cómo cumplirla. Entonces yo creo que es algo que sí va a dinamizar. No es fácil, no va a ser fácil para la industria. Esto, créanme que no va a ser fácil. Va a traer muchos costos financieros, va a traer también la necesidad de replantear algunas partes del modelo de negocio, pero pues ya estamos en esta realidad y lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que viene y tratar de darle solución a lo que ya tenemos, que es la ley, y pues con esa ley nos tocó bailar. Entonces, tenemos es que buscar la forma de adaptarnos lo más fácil posible. También está pendiente por parte del gobierno nacional una política de reconversión industrial y adaptación laboral para facilitar esa transición para también esas empresas. Una máquina que me hace un producto no necesariamente me puede hacer el mismo producto en otro material o no necesariamente tengo o mis empleados no están capacitados para cambiar de línea de producto y eso es lo que se espera de este plan de reconversión industrial de adaptación laboral, ¿no? Que también
ayuden a esas empresas a encontrar ese camino para poder seguir en el mercado. Paula, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí retomando un poco lo que nos dices de las asociaciones de recicladores, me parece que es un tema bien importante. Nosotros desde Symbiotic hemos trabajado también muy de la mano y creo que es la oportunidad también para todas las organizaciones. Ellos son un eslabón muy clave dentro de esa cadena de valor de la economía circular y organizaciones que hoy en día todavía no estén haciendo esos procesos, los invitamos a que puedan unirse en este eslabón para que tengan a su asociación quienes pueden hacerle esa recuperación de materiales, esa recolección y poder empezar. Ellos de todas maneras también tienen que reportar esa cantidad de material que están recopilando, ¿cierto? Tienen que decir también a qué industria la están entregando y eso hace parte de esa trazabilidad. Entonces, también en alguna forma, en algún punto, ellos se van a convertir también en esos certificadores del volumen de ese material que se está entregando hacia, hacia la industria. Entonces, muy importante. Muchas gracias aquí a todos, Paula. Fue un honor, de verdad, qué rico Sí, aquí compartir contigo. Muchas gracias por toda esa información valiosa. A quienes necesiten mayor información, quienes quieran recibir un poquito de consultoría, de ayuda, los invitamos también a contactarnos si necesitan conectarse, digamos, con algunas organizaciones o que necesiten profundizar un poco más sobre este tema, pues bienvenidos, nos pueden contactar ahí en nuestra página de Simbiótico a través de nuestras redes. Esto va a quedar, va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube, les recuerdo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio. Que tengan un excelente día para todos. Gracias, Pau. muchas gracias. Hasta luego. Chao.